Dios los bendiga. Mucho gusto en poderles saludar. Yo quiero invitarles para que piensen en la siguiente frase. El hombre necesita ser salvo de la condenación que su propio pecado le impone. Esto más lo que dice la Escritura, que es básicamente lo más fundamental, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura dice que no hay hombre que no peque, no hay persona alguna que esté exenta de faltar y de ofender a Dios. No hay hombre justo sobre la tierra que pueda salvarse a sí mismo. Todo hombre necesita un Salvador. Y ese Salvador es Jesús de Nazaret, aquel que vino para dar su vida en rescate de muchos. Dice este texto, le llamaría yo el texto de oro, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tomando en cuenta lo que dice este texto de San Juan 3:16, entendemos que la salvación es un regalo de Dios para el hombre pecador. ¿Qué le parece? La salvación es un regalo de Dios para el hombre pecador. Quiero invitarle para que escuche esta hermosa melodía. Pecador, ven al dulce Jesús. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad me quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si tu hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, te hallarás en su sangre también, medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Así es, amado hermano, amada hermana, te espera Cristo el Salvador. Vamos a elevar una oración implorando a Dios su bendición para este momento. Padre Celestial, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, estoy delante de tu presencia agradecido, Señor, porque enviaste a Cristo Jesús nuestro Salvador y en Él tenemos vida eterna. Y hoy ofreces esa salvación
a todo aquel que está sediento, que tiene problemas, que está enfermo, que tiene necesidad, a todo aquel que está siendo atribulado, todo aquel que está perdido en su pecado, hoy quieres salvarle. Te ruego que bendigas este momento muy especial en el cual tu palabra ha de ser expuesta. Usa mi vida y trae grande bendición a toda nuestra audiencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que lean conmigo, si pueden hacerlo allá en su casa, donde me estén mirando. Quiero que lean conmigo este texto que dice así: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Veamos lo que dice aquí, que la salvación es un don de Dios. Pero habla de un elemento muy especial y se llama fe. Y hoy precisamente quiero hablarles de esto. La fe es necesaria para ser salvo. La fe es necesaria para ser salvo. Bíblicamente, la fe es la demostración de las cosas que se esperan. Lo dijo San Pablo en su epístola a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. Hay una segunda idea que me llama mucho la atención porque dice, es la demostración de las cosas que no se ven. Eso es fe. Creer en aquello que aún no hemos visto, que aún no hemos palpado, pero que hemos recibido solo por el hecho de creer. Decía al principio, la salvación es un regalo de Dios para el hombre pecador. El hombre necesita ser salvo, pero para poder ser salvo necesita creer. Creer en Jesucristo como el enviado de Dios para perdonar los pecados de la humanidad. Si quisiésemos decirlo de otra manera, podríamos decir, fe es creer en algo o en alguien aun cuando no haya evidencias suficientes para hacerlo. Desde luego que ese alguien es Dios. Es ese Dios poderoso que mora en el cielo, que está con nosotros, que está allí donde usted está, porque Dios lo llena todo. Sabemos por su palabra que Él nos ha dicho que Él está presente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, pues Dios nos otorga esa gracia y todo aquel que se acerca a Él recibirá su perdón. Hoy día hay una multitud enorme de hombres y mujeres que viven con una conciencia culpable, con un corazón lastimado por la maldad, por el pecado, que no tienen a dónde ir. Y escuche esto, puedes huir del mundo, pero al cerrar tus ojos encontrarás tu propia realidad que no te dejará en paz. Necesitas el perdón de Dios. San Pablo hablaba de esto. Le decía a los hermanos de Éfeso, por gracia son salvos, por la fe. Es decir, San Pablo les decía, ustedes de manera inmerecida han sido salvos, pero hay un elemento, es el elemento de la fe. Y pues entendamos esto, en la Biblia hay suficientes ejemplos, no podemos ir más allá de ello. La Escritura es suficiente como para poder entender las grandes verdades de Dios. El cristianismo no se basa en filosofía, el cristianismo no se basa en máximas morales, sino en la bendita palabra de Dios, en las promesas que Dios ha dado a todo ser humano. Y pues veamos, la fe es necesaria para ser salvo y veremos el ejemplo bíblico que se trata en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 37. Probablemente ha escuchado hablar del etíope. Yo solo le voy a leer el versículo 37, le contaré la historia del etíope.
Dice, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué hubo aquí en el etíope? Hubo algo que se llama fe. Si crees de todo corazón, puedes. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de algo muy especial, de un acto muy solemne, de ser bautizado en agua para sellar su compromiso con Cristo, para dar testimonio de su entrega a Cristo, para dar testimonio de que su corazón había sido impactado con el poder del Espíritu de Dios mediante su palabra y que pasaba a formar parte de la iglesia porque ahora era un hombre salvo. ¿Cómo empieza esta historia? Esta historia empieza versículos anteriores, cuando el Señor le dice a Felipe, levántate, ve hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un camino nada agradable, un camino hostil. Y Felipe recibe la instrucción de parte del Señor para que vaya, porque allí hay una misión, hay un encargo, un trabajo que él tenía que llevar a cabo. El versículo 27 dice, entonces él se levantó. Fíjese cómo de manera inmediata él obedece y dice y fue. Y he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Tenemos a un hombre con un estatus social muy favorecido, un funcionario público, un hombre de una estatura social reconocida. El Señor le dice a Felipe, ve y háblale a él, preséntale el mensaje. Quiero decirles que Candace era un título dinástico. ¿Cómo? Pues así como el título entre los egipcios, el título de Faraón, entre los romanos, el título de los césares. En nuestros contextos de hoy, pues podríamos decir tal vez presidente, gobernador. Bueno, pues dice que este hombre era gobernador de Candace, de un lugar muy especial en Etiopía. Era un tesorero que encontró un tesoro mayor. Era etíope. Según el diccionario bíblico, Etiopía significa rostro quemado. Era un hombre con una piel negra. Pero no nos preocupemos del color de la piel. Eso es lo de menos. Lo que debe preocupar es el color del corazón. Porque cuando el corazón está manchado por el pecado, necesita urgentemente ser lavado con la sangre de Jesucristo. En algún versículo del Evangelio de San Juan, él escribe refiriéndose al Señor Jesucristo y lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, pues resulta que este tesorero, este eunuco, este hombre de cierta importancia en el círculo social y político de su pueblo, era un adorador, había ido a Jerusalén. Fíjese cómo la sed del hombre es notable. Él hace un viaje largo para ir a adorar. Probablemente él ya tenía ciertos conocimientos bíblicos, por lo que nos dicen los versículos posteriores, que dice que él iba en su carro leyendo al profeta Isaías. Era un hombre que estaba buscando, que estaba ansioso de conocer acerca del plan de Dios para su vida. Hoy día hay mucha gente que necesita de Dios. Seguramente usted necesita de Dios. Seguramente alguna vez, en algún momento de aflicción, ha pensado, ¿dónde puedo encontrar a Dios?
Alguien puede presentarme a Dios. Alguien me puede acercar a Dios. Y es que el hombre en medio de su sufrimiento necesita siempre a Dios. Pero también déjeme decirle que en medio de sus comodidades, en medio de sus posibilidades económicas favorables, también necesita a Dios. Porque el dinero no lo es todo. Una posición y un estatus social tampoco lo es todo. Siempre el hombre necesita a Dios. Y este etíope había ido a Jerusalén a adorar. Regresaba ya hacia su pueblo e iba estudiando la escritura. El profeta Isaías. Le dijo el Señor a Felipe: acércate a él. Y empieza un diálogo. Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? El etíope responde: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? En realidad lo que él estaba buscando era acercarse a Dios. ¿Saben una cosa? Te enamoras de Dios mientras más lo conoces. Y la fe del hombre puede crecer mientras más conozca a Dios. Esto es algo muy importante. Porque usted que me está mirando podría decir: ¿y cómo puedo conocer a Dios? ¿O cómo puedo creer más en Dios? ¿O cómo puede mi fe aumentarse? Recuérdelo, leyendo la palabra de Dios. Bueno, y es que Dios nos habla a través de su palabra. Y entonces resulta que pues hay todo un diálogo entre el etíope y Felipe, siervo de Dios. Y esto los lleva a un encuentro impresionante, porque el etíope finalmente logra entender el amor de Dios hacia su vida. Y es que Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla por medio de una impresión interior, o Dios nos habla por medio de una voz audible. Leyendo la palabra de Dios, el Señor nos habla y nos muestra sus planes, su misericordia, sus buenos propósitos para con nosotros. Mire, estamos en la recta final del año y es la temporada en la cual se expresan muchos buenos deseos. Y todos son muy buenos y son bien recibidos en el contexto laboral, en el contexto de la iglesia, de la congregación, en el contexto de la familia. Pero qué mejor que los buenos deseos de Dios para con nosotros. Porque Él dijo que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Y desde luego, Él ama al hombre y le tiene un buen propósito. Resulta que, hermanos, este hombre, este etíope, recibe el mensaje y en la medida que van avanzando en el camino, llegan a un lugar donde hay agua. Y entonces dijo el eunuco: he aquí agua que impide que yo sea bautizado. Y entonces es cuando se dicen las palabras que leímos al inicio. Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué había recibido el eunuco? La palabra de Dios, el pan del cielo, la palabra de Dios que lo transforma todo. Una vez que él había saciado la sed de su alma, una vez que él había entendido que Jesucristo es el Salvador y que él había entendido que era importante reforzar su comunión con Dios, dice: pues entonces yo quiero bautizarme. Y sella un compromiso con Dios. ¿Por qué? Él mismo dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué necesita el hombre para ingresar al reino de Dios? Para decir: soy salvo. Necesita confesar con sus labios: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Impresionante, ¿verdad? Versículo 38 dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Impresionante.
fue bautizado. Aquel adorador sincero que había ido a Jerusalén a buscar un gran tesoro, lo encuentra en su trayecto de regreso hacia su casa y es bautizado. Y podemos decir, es hecho un hombre nuevo, un hombre salvo, que no lo pensó mucho. Se decidió y dijo, aquí hay agua, aquí me puedo bautizar. Desde luego que en nuestros tiempos necesitamos ser doctrinados, ser enseñados con la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó con este etíope. Fue doctrinado y en su momento fue bautizado. La fe es necesaria para ser salvo. Y vemos cómo el etíope ejerce una fe que nace cuando conoce a Dios a través de la Escritura. Qué bendición es que usted que me está escuchando pueda conocer a Dios. Que usted que me está escuchando pueda congregarse, pueda acudir a alguno de los templos para que le expliquen la palabra, para que su fe pueda crecer, para que la pueda ejercer y para que pueda, primeramente Dios, ser un hombre salvo, una mujer salva, un joven que goce de la salvación en Cristo Jesús. Quiero compartirles parte de otra historia y esta historia se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Voy a leerles el versículo 31, donde se dicen estas palabras tan impresionantes que han generado mucho impacto. Yo creo que mi propia familia ha sido impactada tan solo por lo que dice este versículo. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchas veces hemos recitado estas palabras porque creemos que al creer en Cristo tenemos salvación. La fe es necesaria para ser salvo. Y ahora se trata de la historia de un hombre conocido como el carcelero de Filipos. Un hombre que se dedicaba a la milicia. ¿Sí? Y Filipos, pues es una ciudad importante, era una colonia romana. Debe su nombre en honor a quien reconstruye esta ciudad, Filipo de Macedonia. Y Filipos era un centro comercial y allí en esa ciudad había un destacamento militar romano. ¿Cómo para qué había un destacamento militar romano en ese lugar? Pues debido a las tribus que generalmente generaban turbulencia social, pues allí tenían un destacamento militar para poner un alto a ese tipo de conflictos. Una colonia romana era un territorio conquistado que se asignaba con frecuencia a veteranos de guerra, a quienes se les encargaba que implantasen la vida civil y social romana. Vigilaban el orden, tenían el encargo de hacer que las costumbres, normas y leyes de los romanos se cumplieran. Bueno, en ese lugar, en Filipos, vivía este hombre del cual les hablo, el carcelero de Filipos. Resulta que a este carcelero le hicieron un encargo, y el encargo fue el siguiente. Dice aquí, versículo 24, el cual recibido este mandamiento los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Pablo y Silas, que llegaron a esa ciudad, predicaron la palabra de Dios, obraron milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Pero como es sabido, el enemigo se opone a los planes y propósitos de Dios. Y entonces a la gente no le gustó el trabajo evangelístico que hacía el apóstol Pablo y Silas. Y entonces pues fueron denunciados ante las autoridades y
les azotaron porque dijeron: es que estos hombres predican ritos los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Les suena parecido? Mucha gente dice: no me hables de tu Cristo, no me hables de Dios, porque yo tengo mi religión. O no me hables de tu Biblia, porque yo tengo ya mi manera de creer. Suele decir la gente este tipo de expresiones. Y allá en Filipos también decían eso. Pues es que están enseñando algo que nosotros no nos es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. O sea, antepusieron su condición social, su nacionalidad. Sí, hay gente que antepone su situación económica, su preparación intelectual, su nivel social, su nivel académico, y dice: no, es que no me hables de Dios porque yo soy esto, yo soy lo otro. Mire, todos los hombres necesitan de Dios. Todos los hombres necesitamos de Dios, porque tarde o temprano el hombre se tendrá que encontrar ante la presencia de Dios, sea porque haya hecho bien o sea porque haya hecho mal. Así es que es mejor presentarnos ante Dios habiendo hecho bien. Y bueno, resulta que esta gente se queja, y entonces a los siervos de Dios los presentan ante las autoridades, los hieren de muchos azotes y los ponen en la cárcel, y le dicen al carcelero que los guardase con diligencia. O sea, así como que te encargamos que los cuides muy bien. Él lo hizo así, porque dice aquí que él los llevó, los metió en la cárcel de más adentro, o sea, hasta adentro. Y dice: y les apretó los pies en el cepo, un instrumento como para sujetarlos, y estaban sujetos de los pies, así como que un prisionero sujeto de los pies, pues no se puede escapar. Estos hombres eran siervos de Dios, predicaban la palabra de Dios, y por esta causa justa y noble fueron a parar a la cárcel. Resulta que estos siervos de Dios en la noche cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. ¿Cuándo alababan a Dios estos hombres? Alababan a Dios en medio de una dificultad. En medio del sufrimiento ellos alababan a Dios. Esto es impresionante, porque se requiere amar a Dios, se requiere mucha fe como para permanecer alabando a Dios en medio de las dificultades. Y resulta que ocurre algo, porque dice la Escritura en el versículo 26 que de repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Vea lo que hace Dios. Y quedan libres aquellos hombres. El carcelero estaba por ahí durmiendo, porque dice: y despertando el carcelero, como vio puertas abiertas de la cárcel, sacando la espada, imagínense un acto, sacó la espada para matarse, porque pensó que los presos se le habían huido. ¿Sí? Y fíjese algo que me llama la atención. Los grandes filósofos del mundo clásico afirmaban que tal suicidio era justificable y hasta digno de alabanza. Vea, la sabiduría humana alabando el suicidio o promoviendo el suicidio. Nosotros como cristianos sabemos que eso no es correcto. Sabemos que la vida viene de Dios, nos la da Dios y existimos por Dios. Él sabe nuestro inicio y Él sabe nuestro final. Pero el mundo en su sabiduría aplaude algo que es terrible, el suicidio, y dice que hasta digno de alabanza. Eso no va con el pensamiento que la Biblia nos enseña. Y resulta que él se quería matar, él se quería quitar la vida, porque en el determinado momento, al ser un hombre de cierto prestigio en la milicia, y que le hubiese pasado eso, pues era penoso, era vergonzoso. Y resulta que Pablo, el apóstol, le habla a gran voz y le dice: no te hagas ningún mal, que todos
Todos estamos aquí. Yo creo que esto habrá cambiado en el momento la situación del carcelero. Dice el texto, él entonces pidiendo luz, entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas. Es probable que este hombre en algún momento haya escuchado de lo que había hecho el apóstol Pablo en días, momentos anteriores, con una muchacha que tenía espíritu de adivinación. San Pablo, usado por Dios, hace que esa mujer quede libre. Probablemente el carcelero sabía ya algo de esto. Y resulta que él pide luz y entonces se derriba a los pies del apóstol Pablo. Y les hace la pregunta más interesante que usted y yo debemos tener muy a la mano. Es esta pregunta: ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Probablemente el carcelero no estaba entendiendo más que la cuestión esta de salvar su reputación como militar. Pero el apóstol Pablo aplica esta frase tan interesante. Más bien dice que fueron los dos. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una máxima especial. Muchos amigos, muchos hermanos han aplicado este texto como una promesa en la cual se da por hecho que el Señor puede salvar familias completas. Basta con que uno crea y el Evangelio entra y entonces empieza a transformar a las familias. Efectivamente, esto pasó así. Y dice que estos hombres de Dios, Pablo y Silas, le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Oportunidad de oro que tuvieron el apóstol Pablo y Silas. Se abrió la puerta. El hombre dijo: ¿qué tengo que hacer? Y los siervos de Dios aprovecharon, tomaron la oportunidad para hablar la palabra del Señor a toda la familia. Dice el versículo 33, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes. Impresionante. Primero los azotó. Ahora que el hombre ha tenido un encuentro y ha escuchado la palabra, su corazón ha cambiado, y ahora les lava los azotes. Un hombre cambiado por Dios, un hombre transformado por el poder del Espíritu, cambia de actitud. Por muy duro que sea, este era un hombre de la milicia y debió ser un hombre rudo, acostumbrado al trato duro. Pero cuando Cristo viene a su corazón, cuando él se atreve a creer en Jesucristo, su vida es transformada, su conducta es transformada de tal manera que ahora les lava las heridas. Dice que los llevó a su casa, les puso la mesa, o sea, los habrá invitado a degustar algún alimento. Dice, y se gozó de que con toda su casa había creído en Dios. ¿Quién hizo esto? Esta obra maravillosa en el corazón del carcelero de Filipos. El poder de su palabra. Pero hubo un momento clave. Hubo que creer en Dios. Él fue salvo, él se gozó de haber creído en Dios. Y vean lo que pasa, versículo 35 dice, y como fue de día, los magistrados enviaron los alguaciles diciendo, deja ir a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han enviado a decir que seáis sueltos, así que ahora salid e id en paz. Qué obra tan maravillosa hizo Dios. Aquello de la prisión, de la cárcel para el apóstol Pablo y para Silas, solo fue un momento, con un propósito para ganar no a una persona, sino a varias personas que por la fe fueron salvos. Bendito sea el Señor Jesucristo, porque Él salva
al hombre más perdido, a la mujer de corazón más duro, a las familias que a veces resultan muy duras. Allí es donde entra el poder del Evangelio y empieza a mover la fe, empieza a mover la fe en el poder de Dios y Dios hace cosas maravillosas. Dejemos que el poder de Dios entre a la familia. Invite a Jesucristo a su hogar, invite a Jesucristo a su corazón. Deje que Él entre y cambie ese contexto familiar difícil, ese contexto familiar de conflicto, de problema, de dificultad. Deje que Cristo entre. El Señor puede hacer cosas nuevas, nuevos corazones, nuevas personas, nuevas intenciones, nuevos propósitos, porque donde Cristo entra, las cosas cambian. Déjeme platicarle acerca de otro personaje que también tuvo la experiencia sorprendente de haber experimentado la fe es necesaria para ser salvo. Y pues ahora es San Lucas 23, 40 al 43. Dice así: y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La fe es necesaria para ser salvo y ahora tenemos el ejemplo del ladrón. No se sabe su nombre. No dice cuál es su nombre. Se le conoce por sus malas obras, el ladrón. Es penoso que mucha gente no se le conozca por su buen nombre o por su buen comportamiento o por su buen oficio o por lo bien que desempeña su profesión. Es penoso que se le conozca más bien por los defectos que tiene. No nos dice la Escritura el nombre, no sabemos cómo se llamaba, sí sabemos lo que hacía, algo que la sociedad reprueba, algo que la Escritura reprueba, que es el robar, algo que no debe de hacerse, algo que no debe practicarse en ningún lado, porque dentro del decálogo está escrito: no robarás. Pero resulta que este hombre pues se dedicó a la mala vida, un hombre ladrón. Entre los romanos, la pena máxima de castigo para un delincuente de una gran y mala trayectoria, pues era la muerte por crucifixión. Y resulta que el día que Jesucristo, nuestro Salvador, fue crucificado, no por ser malo, sino por ser nuestro Salvador y por cumplirse así los propósitos de Dios, y Cristo fue crucificado para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Ese día crucificaron a dos hombres allí cerca del Señor, uno de cada lado, y resulta que de estos malhechores, uno de ellos injuriaba al Señor. Decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Muchas veces un corazón lleno de malicia y de maldad, lejos de simpatizar con las cosas de Dios, le tiene reproches. Mucha gente dice: si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta enfermedad o por qué hay guerras? Y entonces reprochan a Dios. Y parece ser que uno de ellos era así. Pero el otro ladrón estaba entendiendo las cosas de manera distinta, de tal manera que le dice: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición. Y entonces el ladrón se identifica y dice: nosotros a la verdad justamente padecemos,
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Sí? Nuestros hechos arrojan un resultado. Las acciones del hombre generan un resultado. Y resulta que dice este hombre, más el Señor Jesucristo, ningún mal hizo. Él estaba abriendo el corazón a Cristo, estaba abriendo su corazón a creer en el Señor Jesucristo. Seguramente habían escuchado del Señor, o quizá lo habían visto obrar algunos milagros, o muchos milagros, porque Cristo es tan poderoso que yo creo que podemos recordar algunos milagros. Caminó sobre el agua, multiplicó el pan para darle de comer a una multitud, resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, convirtió el agua en vino. Tantas cosas que el Señor Jesucristo hizo. Curó a los leprosos, le dio vista a los ciegos. Tantas cosas que Él había hecho. Probablemente, este ladrón ya tenía cierto conocimiento, había escuchado en algún momento acerca de lo que Cristo había hecho. Y Él le dice estas palabras: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Qué expresión tan pura, tan sincera. Ya no tenía otra opción. Estaba para morir. Y para morir como un delincuente, como un ladrón. Estaba a punto de pagar con su propia vida, pues el precio por haber ido contra las normas, contra las leyes de Dios y del hombre. Pero le dice: acuérdate de mí. Si pudiésemos traducir esto o explicarlo o decirlo con otras palabras, sería así como que, ¿sabes qué? Yo sí creo en ti. Yo creo que tú puedes hacer algo por mí, aunque esté en los últimos momentos de mi vida. Creo que puedes hacer algo por mí. Creo que tú puedes tocar mi vida, puedes cambiar mi destino eterno. Y es que hay un destino eterno para el hombre, con dos posibilidades: la vida eterna o la condenación eterna. Y este ladrón estaba yendo derechito a la condenación, pero tuvo la fortuna de encontrarse, aunque sea en el último momento de su vida, con Jesucristo, el Salvador del mundo. Y le dice: acuérdate de mí cuando estuvieres en tu reino. El Señor Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cambió su historia. Mucha gente muchas veces no quiere de Dios, pero hay mucha gente que afortunadamente, aunque sea en los últimos días, en las últimas semanas, se han reconciliado con Dios y han obtenido, mediante la fe, la salvación de su alma. El ladrón comprendió el carácter del Señor, ese carácter de amor para perdonar. No se autocondenó y no fue el que dijo: pues ya ni perdón tengo, como algunas personas dicen: soy tan malo que ya ni Dios me va a perdonar. Ese pensamiento no es bueno. Debemos quitarlo de la mente. Más bien debemos decir: soy tan malo que Dios es el único que me puede perdonar, porque su amor, su carácter, su gracia es inmensamente grande. El ladrón aceptó al Señor Jesús como su Salvador, porque su expresión: acuérdate de mí cuando estuvieres en tu reino, refleja que él creía en el Señor Jesucristo. Es muy importante que podamos nosotros entender que para ser salvos se necesita fe. Este hombre pareciera ser que cultivó su fe solo en unos minutos o solo en unas horas, pero fue suficiente para cambiar su destino, para cambiar el destino de su alma. Hoy Dios quiere que usted
obtenga la salvación. ¿Requiere creer? Sí, debe creer. Requiere aprender la palabra para que su fe crezca. Necesita acercarse al Salvador y decirle lo que es. Así como está, el ladrón no usó ningún tipo de mascarilla. Simplemente dijo, pues yo merezco el castigo, pero acuérdate de mí. Pero perdóname, quizá podríamos decir. Quizá en otras palabras podríamos decir, Señor, mira, no sé qué hacer, pero si hoy puedes perdonarme y llevarme a tu reino, yo estoy dispuesto. El Señor está buscando corazones dispuestos a arrepentirse, corazones dispuestos a creer en el poder de Jesucristo para salvación de su alma. Así es que en esta hora, el Señor le invita para que crea, para que confíe, para que espere en las promesas de Dios, para que le rinda su vida al Señor, para que como el etíope, habiendo sido enseñado, alcance ese propósito divino de tener un compromiso sólido con el Señor Jesucristo, que es el Salvador, para que tenga vida y la tenga en abundancia, porque es lo que Cristo ha venido a ofrecer, vida y vida en abundancia. Está invitado a aceptar a Jesucristo como su Salvador en su corazón. No postergue, no diga mañana o pasado, porque de mañana usted no tiene la certeza de volver a escuchar un mensaje así. Es importante que le rinda su vida a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le ama. Si usted ha pensado, es que nadie me quiere, nadie me ama, para nadie soy importante, déjeme decirle que para Cristo usted es muy importante. Déjeme decirle que para el Señor Jesucristo usted es muy valioso y el Señor quiere llevarle al cielo. Quiere darle un destino mejor. Usted podría decir, es que me ha ido tan mal en la vida, que he hecho también mucho mal. Me ha ido tan mal que pienso que para mí no hay ninguna buena oportunidad. Pues déjeme decirle que hay una buena oportunidad en Cristo, porque Cristo es el Salvador del mundo. Él está esperando. Él quiere que usted se rinda a Jesucristo. Ábrale su corazón. ¿Es muy joven? Ríndale su vida a Cristo. ¿Ya es grande de edad? Ríndale su vida a Cristo. Con más razón, tenemos que hacer preparación para ir con Cristo. ¿Tiene problemas? Entréguese a Jesucristo. Deje que Él haga las cosas por usted. Las cosas pueden cambiar. Puede ser un tiempo diferente para su vida, porque el Señor está tocando a la puerta de su corazón. Así es que hoy ríndase a Cristo. Cristo quiere salvarle. Tenga fe. Le voy a invitar para que allí donde está, abra su corazón al Señor. Haga una oración conmigo y pídale al Señor. Si no es salvo, dígale, yo quiero ser salvo. Yo quiero tener la vida eterna. Yo quiero disfrutar de tus bendiciones. ¿Qué le parece? Incline su rostro. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, estoy delante de tu presencia, Padre, agradecido porque tenemos la oportunidad de conocer tu palabra, de conocer tus promesas, de saber acerca de Jesucristo, el Salvador del mundo. Quiero rogarte, Señor, que bendigas a nuestros amados hermanos, Señor, que están recibiendo este mensaje en esta hora. Señor, te ruego que tú los ayudes a esa persona que está enferma, sánala, sálvala. A esa persona que tiene problemas, que no haya a dónde ir. A esa persona que está consciente de que ha llevado una vida muy accidentada, muy llena de maldad. Señor, sálvale, perdónale. Tenle, Señor, en tu mano, sálvalo, dale bendición, dale salvación, que el joven, el adulto, el anciano, la anciana, Señor, todo aquel que ha escuchado hoy pueda abrir su corazón y que Jesucristo sea el Salvador de su alma, el Salvador de su vida, que Cristo lo tome en sus manos benditas, Señor. Tú cambias vidas, tú transformas pensamientos, tú transformas corazones.
corazones, obra, obra, Padre Celestial. Yo los pongo en tus manos, mi Señor. Te ruego que seas con ellos, que obres, Padre Santo, les des salvación, les des sanidad, les des la ayuda que ellos necesitan. Padre de los cielos, te doy muchas gracias, muchísimas gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, reciban un gran abrazo y que Dios siga estando con ustedes. Hasta pronto.